Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara, soy médico cubana, madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy comprometida con las causas de los pueblos que luchan por su libertad, su soberanía, su independencia. Así me formó mi madre, con la fuerza y la ternura de mi pueblo, bajo la guía y el ejemplo de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Palestina continúa dando lecciones a la humanidad, enfrentándose a un ejército tan poderoso como el de Israel, que está apoyado por las potencias coloniales imperialistas más grandes del planeta. Gaza demuestra que la resistencia de un pueblo es capaz de destruir las aspiraciones de cualquier enemigo. Decenas de miles de mártires, cientos de miles de heridos y lesionados, un paisaje devastado, pero también la solidaridad internacional, la resistencia regional, Hezbolá, Yemen, y la negativa de la mayoría de los países árabes a aceptar las propuestas de Trump sobre Gaza. No se puede olvidar que después de más de un año de un genocidio brutal, el ejército de Israel, apoyado por Estados Unidos, no ha podido vencer. Por tanto, han buscado una tregua para intentar ver si hay negociaciones con Hamas. A pesar de todo este panorama brutal que se ha vivido este tiempo, siempre hay destellos de esperanza. Cuando vemos que se reúnen 2 cineastas, uno palestino y el otro de Israel, para hacer una película sobre la resistencia del pueblo palestino en la Cisjordania ocupada. Este film gana el Oscar en el 2025 al mejor documental. Esto es algo muy significativo, porque por primera vez un cineasta palestino recibe este tipo de galardón. Y él hizo una afirmación categórica: ninguna otra tierra. En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Si usted quiere seguirnos, por favor hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. La semana pasada estuvimos hablando de Palestina, de su pueblo, de su resistencia, de la capacidad que tiene para seguir existiendo como pueblo. Y para ello invitamos a una compañera maravillosa que es muy conocida de todos estos medios y que de alguna manera nos ayuda a entender mejor todo este problema. Estoy hablando de la profesora María Elena Álvarez. Ella está nuevamente con nosotros. Gracias. Muchas gracias por estar. Profesora, Estados Unidos jamás ha permitido una crítica contra Israel. Ellos han vetado siempre cualquier tipo de sanción contra Israel. ¿Usted cree de verdad que sin ese apoyo Israel podría hacer todas estas cosas? No podría hacerlo, pero hay un doble uso.
porque nosotros analizábamos en el programa anterior cómo Israel surge, se funda de la mano de Gran Bretaña, pero esa mano pasó a Estados Unidos, porque ya Estados Unidos estaba interesado en Israel. Esa área es muy importante y además el suceso de la fundación del Estado de Israel está que es una zona petrolera y geopolíticamente muy importante. Y es precisamente en la Guerra del 56 donde Estados Unidos pues va a suplantar, va a convertirse en el primer aliado de Israel. ¿Por qué? Porque hay intereses comunes del lobby sionista en Estados Unidos, de las empresas militares, y hay una proyección, vamos a decir, político-ideológica muy parecida. Pero además, cuando usted va al Consejo de Seguridad, más del 52-53% de los vetos de Estados Unidos tienen que ver con Israel. Fíjese, el resto del mundo tiene el otro, pero más del 50% con respecto a Israel. Y entonces, cuando usted va a las distintas guerras, por ejemplo, en la del 73, que ahora se ha hablado mucho de ella, inmediatamente llegó la ayuda. Pero vamos ahora, cuando se dan los sucesos del 7 de octubre, inmediatamente llega la ayuda estadounidense. Entonces, ¿hasta qué punto existe realmente esa fortaleza militar israelí para hacerle frente, por ejemplo, a una milicia como Hamas? Entonces, pudiéramos decir que hay intereses políticos, ideológicos, que para Estados Unidos Israel es un aliado excelente. Es lo primero en un área, más allá del problema de objetivos ideológicos, políticos, en un área de interés geopolítica donde Estados Unidos está en contradicción con Irán, pero está en contradicción con poderes como Rusia, China. Y entonces comienzan las acciones del 7 de octubre y Estados Unidos mueve una cantidad de portaaviones, de buques. Y entonces ahí vendría la pregunta, ¿y por qué Estados Unidos mueve eso si realmente no hace falta para las acciones de Israel en Gaza? O sea, está el apoyo militar y se considera por los especialistas que si lo retira, Israel no puede seguir. Este sería un primer elemento. O sea, hay una alianza ahí umbilical. Pero el segundo es que Estados Unidos tiene muchos intereses y muchas bases en la región también. Y sí, yo creo que hay una alianza muy importante y que se va a mantener, pero que está enfrentando un escenario que ha cambiado. Porque cuando usted analiza los actores que están apoyando a Hamas, hay un fortalecimiento y una mayor resistencia tanto a Israel como a Estados Unidos, a pesar de que estamos viendo que no son estados los que están enfrentando a Israel, son milicias, son grupos que conforman el eje de la resistencia con Irán. Entonces, Israel, o sea, en la época que nos tocó vivir, es muy desgraciada. Para los palestinos todas han sido malas después que llegó el sionismo, porque estamos viendo que Estados Unidos una y otra vez veta en el Consejo de Seguridad y estamos enfrentando un genocidio. Entonces, ¿hasta qué punto los otros actores del sistema también no somos responsables por lo que está sucediendo en Gaza? Porque ese pueblo palestino que usted me hablaba en el programa anterior, me preguntaba de la resistencia, fue consecuente con lo que le dijo el Che, porque resisten siempre, todos, y da vergüenza que sea el ejemplo a nivel mundial. Y es verdad que hay muchas manifestaciones en la calle, es verdad que se ha logrado apoyar el problema palestino, su lucha, pero siguen allí y realmente Estados Unidos logra manipular, controlar con sus aliados y seguir apoyando a Netanyahu. Vamos a hacer una pausa, profe, y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de cómo es la manipulación mediática sobre todas estas cosas que influyen en que muchas personas estén confundidas en la actualidad. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales
inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Por supuesto que declaraciones como esta que escuchamos no aparecen en los grandes medios de comunicación. Por eso, profe, queríamos que usted nos hablara sobre el efecto de estos medios hegemónicos de la comunicación sobre el tema de Palestina e Israel. ¿Cómo usted ve esto? ¿Cómo lo ha sentido? Mire, la guerra, estábamos hablando de la situación, del Estados Unidos, la presencia, la ayuda, y eso sería en el plano militar, de la alianza umbilical entre ambos. Pero ¿qué sucede? Que Estados Unidos sustenta esto además y sus aliados, porque cuando hablo de Estados Unidos estoy hablando también de sus aliados en toda la información que maneja. Vamos a decir que los otros, los que combaten esto, tratan de utilizar los medios, pero países tan poderosos como Rusia y China no pueden. Entonces, cuando usted entra, voy a empezar con este ejemplo muy sencillo para después decir el impacto que tiene la información y el control de la comunicación. Yo estudio este tema y entro. Y entonces yo leo, no voy a decir los medios para no ofender a nadie, leo 3 o 4 informaciones y no es que uno simpatice o no, es que se da cuenta que no hay objetividad y que además en determinados momentos hay desinformación o tergiversación o se recuerda algo para minimizar un aspecto negativo. Entonces, le dan una información que parece y que puede ser verídica, pero dentro de eso se ponen otros aspectos y el mensaje siempre va a favorecer a los aliados de Estados Unidos, en este caso a Israel. Pero fíjese, a pesar de eso, las manifestaciones han sido multitudinarias en los países occidentales, porque ha sido tan evidente, y hay otros medios alternativos que lo han puesto, que no se ha podido tapar. Y esto pasa con Israel y pasa con todo. ¿Por qué? Porque cuando usted controla los medios, usted controla el imaginario de la persona, la creencia, hasta la convicción de qué parte debo estar. Y en este sentido ha sido una y otra vez, pero sobre todo ahora, evidente la manipulación, la tergiversación sobre determinados hechos que pueden ser verdad de
la situación. Numerosas protestas mundiales condenan el genocidio de Israel contra Palestina. Un caso paradigmático han sido las movilizaciones pro-Palestina en más de 60 universidades en Estados Unidos, en las que los activistas exigieron un alto al fuego en Gaza. Las protestas incrementaron la presión sobre el gobierno estadounidense para que retire su apoyo a Israel. Los estudiantes fueron reprimidos con sustancias químicas y desalojados del campus universitario. Más de 500 sufrieron arresto por parte de las fuerzas represoras de Estados Unidos. Testigos han afirmado que ese país no había experimentado una movilización tan mayoritaria desde Vietnam. Varios manifestantes exigieron que las universidades rompan sus vínculos con Israel y con las empresas que se benefician de la ocupación y el genocidio en Palestina. Hay un antecedente histórico de este tipo de movimientos estudiantiles. En la década de 1980, los estudiantes de Estados Unidos lograron que algunas universidades eliminaran las inversiones en negocios en la Sudáfrica del apartheid. La resistencia a la lucha del pueblo palestino es antiimperialista, antisionista, pero nunca contra los judíos. ¿Qué cree usted de esto, profe? Totalmente de acuerdo. Pero en la pregunta anterior usted me hablaba de los medios de comunicación. Vamos a hablar de los medios de comunicación y el poder. Se utiliza indistintamente sionista, israelí, judío. Se confunde la política de Netanyahu con el pueblo de Israel. Y entonces eso también es una manipulación. Si cualquier persona habla de la política de Israel, le dicen que es antijudío. Pero no es así. El sionismo es una ideología de dominación, de colonización, de control, que se manifiesta de forma extrema en la extrema derecha israelí, que cada vez ha sido más grande, porque eso tiene mucho que ver con las personas que ingresan. Usted no está condenando a un judío a su forma de ser o de existencia por la política de Netanyahu, ni porque esté haciendo una limpieza étnica, pero se manipula, se amenaza, y esto ha llevado a una situación muy difícil que, por ejemplo, bueno, yo no voy a poner mi ejemplo, yo he hablado de este tema y personas me han dicho, no, porque usted es antijudía. A mí me lo han dicho personalmente. Y yo le he dicho, ¿yo? ¿Qué va? Si yo tengo hasta amigos judíos. Y además, ¿por qué? Si el capitalismo es la democracia, la libre expresión, bueno, dejen que las personas hablen y no confundir. Y esto tiene mucho que ver, les decía, con la comunicación y el poder. Realmente hay un disfraz, pero sería... Además, hasta la Organización Sionista Mundial tiene que ver con eso. Y sería necesario una campaña para que se entienda que realmente cuando uno habla de Israel, no está hablando de los judíos, está hablando de Israel, ni de los israelitas, está hablando del Estado y de su política. Y sí, hay una gran confusión y se manipula, no solo en la comunicación, sino desde el poder y los centros del poder y los centros políticos que quieren crear esa confusión para que no se diga lo que está pasando en Israel. Como última pregunta, profe, queríamos hablar un poco en general, porque yo sé que no hay una respuesta como tal, pero si hablamos de Palestina, de Gaza, de esa situación que está viviendo ese pueblo, ¿hasta cuándo será esto? Bueno, pues no se sabe. ¿Usted sabe por qué? No por Israel, sino por los palestinos. Porque los palestinos van a seguir resistiendo. Y ojalá que el gobierno israelí y Estados Unidos que lo apoya, pues realmente cuando hablen de dos estados, sean consecuentes y que realmente permitan el Estado. Y que los actores regionales e internacionales
pues tengan una actitud más proactiva, vamos a decirles, para la solución del problema. Porque si no, no se va a resolver. No creo que con lo que está haciendo Netanyahu ahora aminore la resistencia. Yo creo que aumenta. Esos niños han visto lo que ha pasado. Han perdido a sus familiares. Esos niños no se van a conformar con lo que está pasando. Y creo que no tengo la respuesta, pero ojalá que por lo menos la masacre y el genocidio y la limpieza étnica, que no son lo mismo, pero los utilizo porque está ocurriendo todo a la vez, aunque muchos poderes dicen que no, pues pare, pero no pare para que sigan los palestinos viviendo como han vivido hasta ahora, que lo vimos hacinados, que le cortan la salida, que no pueden entrar o salir, que no tienen derechos. Ellos van a seguir defendiéndose. Entonces, ¿Se sabe una cosa, profe? Que a mí me preocupa la cuestión de estos dos estados. Pongamos que logremos que haya realmente dos estados. Israel va a dejar de ser Israel. Israel va a dejar de tratar de aplastar, como lo ha hecho hasta ahora, al pueblo palestino. yo coincido con usted y bueno, voy a ser breve. Yo tengo otros académicos que dicen que sí, que esa es la solución, que están dadas. Yo siempre digo, ¿va a respetar Israel ese otro estado? Porque se ha comprometido. Desde el 47 allá en la partición, después en los acuerdos de Oslo, no lo cumplió. Ahora se habla de un plan, no se cumplió. Los colonos siguen tomando el territorio. ¿Dónde van a hacer el Estado palestino? ¿Qué territorio va a ceder Israel para dárselo a los palestinos? ¿Quién lo va a obligar si tiene la alianza que tiene? Entonces, a mí no solo me preocupa, yo le veo pocas probabilidades de que se logre, sería la solución de que se logre un Estado palestino viable. Porque en las condiciones de hoy, en el sistema de alianzas, en la política que tiene Israel, aunque venga una persona, un dirigente de izquierda, porque a Rabin lo asesinaron porque dijo que iba a constituir o a permitir los dos estados, no creo que sea viable. O sea, en eso coincidimos. Y por eso, ¿hasta cuándo? Hasta que los palestinos sigan resistiendo o hasta que Israel cambie su esencia. Ojalá que desde el punto de vista político pudiera cambiar de esencia, pero sabemos que las estructuras políticas reflejan los intereses económicos y en este caso no solo están los intereses de los propios israelíes, sino de los poderes que lo apoyan en esta región. Por eso tenemos que tener quizás más solidaridad con el pueblo palestino. Tiene que haber más apoyo del mundo en general a este pueblo. Exigir en Naciones Unidas, como mismo ellos crearon ese Estado de Israel, también exigir que se cumplan todos los acuerdos y que se tenga en cuenta la vida de un pueblo que está en juego. Está en juego porque desde hace años están tratando de exterminarlo. Y continúa lo mismo. Vuelve a pasar en el 2006, ahora en el 2023. ¿Hasta cuándo es la pregunta? Bueno, en el plano externo, mientras Estados Unidos tenga el derecho al veto y siga siendo aliado de Israel y haya este apoyo de la Unión Europea y de otros países a Israel, ¿hasta cuándo? Pero sí, yo creo que la solidaridad y el apoyo es necesario cada vez más porque es, vamos a decir, la única forma de presionar la toma de decisiones políticas. Y en ese sentido hay que organizarse más, lograr una masividad y hay que tener mucho poder a través de los medios, y este es un medio, para llevar la verdad de lo que está sucediendo. Porque, como les decía, bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que seamos capaces, en este mundo que nos tocó vivir, los poderes, los medios poderes, los países y los pueblos, apoyar a los palestinos. Porque un mundo mejor siempre es posible, pero parece que hasta hoy no lo hemos logrado. Muchas gracias, profesora. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. La novelista palestina Heba Abu Nada fue asesinada por misiles de Israel. Tenía solo 32 años de edad. Había obtenido el segundo premio a la creatividad árabe con su novela
el oxígeno no es para los muertos. Precisamente, un día antes de morir, escribe un poema que puede ser su testamento. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches.